Hola, bienvenidos a la 12ª plática del seminario de becarios. Hoy, como se anunció en los carteles, tenemos una sesión especial. Ahí tenemos a Isel Rosas Martínez, la cual viene de intercambio desde el CCM de Morelia. Isel actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias Matemáticas en el posgrado conjunto de Ciencias Matemáticas de la UNAM y la Universidad de Michoacán, ¿no? Actualmente está trabajando la tesis, un amplio estudio de la categoría de C-conjuntos y funtores de Green en biconjuntos para categorías, bajo la dirección de Gerardo Raggi. Y hoy nos tiene la plática, categorías finitas de tipo finito. Entonces lo dejamos con ella. Pues muchas gracias. Gracias a los organizadores por el espacio y gracias a los asistentes. Esta es parte de mi trabajo de tesis de doctorado. Y bueno, debo decir que pues este es un trabajo en colaboración con José Miguel Calderón León, que fue un alumno de mi asesor de tesis, el doctor Alberto Gerardo Rayy Cárdenas, y con Ramón Arat Ruiz Medina, que en este momento es postdoc de mi asesor. Ok, mi plática consiste de lo siguiente: voy a hablar sobre C-conjuntos y anillos de Burnside. Después voy a dar un poco más de preliminares para al final llegar a lo fuerte del trabajo. Antes de empezar, quisiera darles como una motivación para esto, que nos da una motivación para el trabajo fuerte. Y pues, para empezar, si tomamos G un grupo finito, si recordamos de las clases de teoría de grupos, se tienen el concepto de G conjunto, acción de grupo. A partir de ahí, pues, en el curso de teoría de grupos se trabajan aún más cosas, se llegan a los teoremas de Silo, y pues tampoco es como que la teoría de grupos sea muy rica, ¿no? Lo es para algunas cosas, para algunas no tanto. Entonces ahí es donde entra la teoría de representación de grupos, que es estudiar ciertos invariantes que se le asocia al grupo para poder estudiar al grupo. Uno de los invariantes que nosotros estudiamos es el anillo de Burnside, que pues es como el anillo de permutaciones del grupo. Y bueno, esto surge, las bases las sienta Burnside. Solomon después es quien le da como el formalismo, y Andreas Dress en algún punto dice: este es el camino para probar el teorema de Phi-Thompson, el de la clasificación de los grupos simples. Pero al final como que el camino se ve muy complicado, ¿no? Pero aún así sigue el estudio del anillo de Burnside. Ahora, a Peter Webb se le ocurre decir, pues un grupo finito se puede ver como una categoría, como la categoría de desenlazado de un grupo que consiste de un solo objeto. Sí, un solo objeto, y pues todos los morfismos de este objeto en este mismo objeto son los elementos del grupo. La composición en esta categoría es la operación del grupo. Entonces, pues ya estamos trasladando algo que estaba planteado inicialmente para grupos en categorías. Y pues como el grupo es finito, nosotros nos encanta trabajar con grupos finitos, pues lo trasladamos a categorías finitas. Entonces aquí empieza un estudio un poquito más amplio. Yo empecé a trabajar en estas cosas en la tesis de maestría, entonces pues les voy a platicar un poquito ahorita sobre eso. Ok, vamos a estar denotando por set a la categoría de conjuntos finitos y funciones. Y vamos a definir la categoría C-set de la siguiente forma. Los objetos pues van a ser funtores covariantes de la categoría C. Vamos a estar tomando una categoría C finita a la categoría de conjuntos finitos y funciones. Y a estos funtores los vamos a estar llamando C conjuntos. Estamos trabajando con funtores. Entonces, sus morfismos son transformaciones naturales. Tenemos una categoría entonces de funtores y transformaciones naturales, pues su composición es la usual, la vertical de transformaciones naturales. Aquí, para simplificar un poquito la notación, voy a estar denotando de esta forma.
al funtor evaluado en algún morfismo y esto evaluado en algún elemento que tenga sentido. Ok. Ejemplos, porque nos interesan los ejemplos. Pues primero el representable, como que el básico. Pues pues sí, es un C conjunto, ¿no? Si tomamos una categoría finita, sí, es un C conjunto. Ahora, el intento de esta teoría es generalizar la de G conjuntos. Entonces, nos tomamos esta categoría. Tomamos un grupo finito, vamos a denotar como C sub G es categoría de desenlazado, pues un CG conjunto va a ser un funtor de esta forma. Haciendo cálculos, y no son tan complicados, pues se puede ver que la categoría de G conjuntos finitos es isomorfa, no equivalente, isomorfa, a la categoría de CG conjuntos. Y eso está bonito, sí está generalizando. Pero, pues bueno, son categorías. Podemos tomar cualquier otra categoría finita. Por ejemplo, un carcaj. Lo podemos ver como una categoría, dos objetos, un morfismo, más las identidades, claro. Entonces, pues si tomamos esta categoría, haciendo cálculos otra vez, un Q conjunto, podemos verlo como una tripleta. El conjunto X se le asocia pues, al objeto X, el conjunto Y al objeto Y y la función F al morfismo alfa. Y al revés igual, si se tiene una tripleta podemos asociarle una categoría y C conjuntos. ¿Qué pasa si estos dos objetos son el mismo? Tenemos un lacito. Y lo mismo, entonces, pues un conjunto va a ser una pareja de este estilo. La misma asociación. Ok. Tenemos objetos especiales aquí, porque pues características que tenga la de conjuntos la va a tener esta, por simple evaluación. Entonces tenemos un C conjunto vacío, que todo nos lo manda al vacío, y este va a ser un objeto inicial. Salvo isomorfismo, vamos a tener un único objeto terminal, que va a ser el constante. Pues sí, a todo objeto nos lo manda un unipuntual, y a todo morfismo, pues al morfismo identidad constante, como lo quieran ver. Vamos a decir que un C conjunto es no vacío si existe un objeto en la categoría, tal que al evaluar el funtor, pues nos da un conjunto no vacío. ¿Ok? Tenemos más propiedades aquí. Tenemos coproductos finitos, que está dado por la unión disjunta de C conjuntos. Se define por evaluación. Tenemos productos finitos, que es el producto cartesiano. Y pues tenemos subobjetos. Vamos a decir que, bueno, si tomamos un C conjunto omega, si va a ser un C subconjunto de omega, pues sí es un subfuntor. Y a los C subconjuntos se les puede caracterizar por sus evaluaciones. En objetos, pues si son subconjuntos, como debe ser, y pues para los morfismos, si tomamos la restricción, cae donde debe caer. Ok, ahora sí, anillo de Burnside. Para grupos, el anillo de Burnside pues es el grupo de Grothendieck de la categoría de G conjuntos finitos respecto de la unión disjunta. ¿Qué es eso? El anillo de Burnside de un grupo es el Z módulo libre generado por las clases de isomorfismo de G conjuntos finitos, módulo, el submódulo es este. El generado por la unión disjunta, este es el que nos va a dar la suma. Traslademos esto a categorías. Es el inducido por el producto cartesiano.
el de C conjuntos. Es lo mismo. Y pues con pues de alguna forma, ya al tener bases de anillos de Burnside para grupos, se tiene ciertos resultados análogos para categorías. Mira, el producto está dado por el producto cartesiano en los generadores. Y pues también se trata de probar estos teoremas, ¿no? Ahora, para esta plática necesito definir algunas otras cosas. En G conjunto se tiene el concepto de transitivo, pero aquí no tan así. Vamos a tomar omega un C conjunto no vacío y vamos a decir que es inescindible si a la hora de tratar de expresarlo como unión disjunta de dos, alguno de esos dos es vacío. O sea, no se puede partir. Es inescindible. Y bueno, como en G conjunto se tiene un teorema del estilo, salvo orden, todo ese conjunto finito no vacío tiene una descomposición única en inescindibles. Ejemplos, que son los que nos interesan. Otra vez el carcaj este. Los inescindibles finitos son todos isomorfos a los de esta forma, donde el conjunto correspondiente al objeto X tiene n elementos y a donde llega es el unipuntual. Igual se puede definir el omega 0, pero pues aquí empieza con el vacío, ¿no? O sea, aquí, de hecho, aquí me faltó poner no vacíos. Los no vacíos son de esta forma y el vacío es aquí con dominio del vacío. ¿Qué pasa si otra vez juntamos estos dos puntitos? Cambia un poquito. Los inescindibles finitos, pues, no vacíos son de esta forma, pero F tiene la propiedad de que si tomamos un subconjunto maximal de n elementos, de tal forma que al restringir a este maximal, esto resulta una permutación, entonces, pues, esta restricción consta de un único ciclo. O sea que, pues, como que todo converge a un ciclo, no tiene como varios. Ahora, aquí en el título de la diapositiva, inescindibles y simples, ya hablé de inescindibles. Vamos a hablar de simples. Cuando uno tiene esta noción de simple, pues, o es todo o es nada, ¿no? Pues aquí lo mismo. Sus únicos C subconjuntos van a ser o el total o el vacío. Y ejemplos que son como los clave para este trabajo, pues el carcaj el único simple es es el omega 0. No es vacío, tiene un único punto, pero pues este es el único simple. Y si juntamos otra vez los objetos, vamos a tener igual, un único punto. Esto es curioso, pero no es como que todos los simples tengan un solo puntito. Eso nos dimos cuenta apenas. Ok, vamos con la motivación de este trabajo. Igual que en el caso, aquí lo voy a cambiar otra vez. G. Para grupos se tiene un teorema del estilo. El anillo de Burnside es un anillo conmutativo con unidad y como grupo abeliano tiene como base a los transitivos. En este caso, para categorías, pues otra vez es un anillo conmutativo con unidad y como grupo abeliano tiene como base a los inescindibles. Pues vamos a calcular un anillo de Burnside, el del carcaj. Esta cosa es muy grandota. Es esta álgebra de monoide. Su base son los inescindibles. Hay muchos inescindibles, tantos como naturales. ¿Esto qué nos dice? Pues esta cosa es de rango infinito. Y aquí ya hay una disparidad entre la teoría para grupos y la teoría para categorías. Para grupos, el anillo de Burnside es finitamente generado. Y aquí ya estamos viendo que no lo es. Entonces la pregunta que surge una de las preguntas que surge es, ¿para qué categorías este anillo de Burnside es de rango finito? Y ahí es donde empezamos a trabajar nosotros.
Entonces, para esto voy a dar un poquito más de preliminares. Y para empezar, todo ese conjunto simple es inescindible. Al revés no. Contraejemplo, pues justo los omega n, que todos son inescindibles, y solo uno, que es para el cero, es simple. Recuerden esto, por favor. Una herramienta que nos fue útil cuando estábamos trabajando en la tesis de maestría fue la siguiente. Tomamos dos objetos X y Y en la categoría, y pues una caminata de X a Y va a ser una sucesión de morfismos que nos une a estos dos objetos. No siempre existen. De hecho, cuando existen, pues la categoría es conexa. Decimos que es conexa. Y aquí, pues realmente no nos importa hacia dónde vayan las flechas, porque lo único que queremos es que se unan estos dos objetos. ¿Qué pasa cuando ya metemos en juego al C-conjunto? Pues si la flecha va bien, pues de un elemento nos manda un elemento, de un subconjunto nos lo manda un subconjunto. Pero ¿qué pasa cuando no? Tomamos la preimagen del elemento al cual estamos calculando el omega de la flechita, ¿no? Entonces es como si fuéramos para atrás. Y aquí nos interesan las caminatas reducidas, donde una flecha va hacia un sentido y la otra va hacia el sentido contrario. Y vamos, las denotamos con esta flechita chistosa. Ok, ¿esto para qué nos sirvió? Pues para definir la noción de órbita, como en G-conjuntos. Tomamos dos objetos de la categoría X y Y, omega un C-conjunto, U, un elemento de omega de X. Y definimos la C-órbita de U, que va a ser C-conjunto, va a ser un punto, que evaluado en objetos, o sea en Y, pues va a ser la unión de las imágenes de todas las caminatas que nos unen a X y a Y. Esta cosa es monstruosa. Esta cosa es monstruosa. Pero pues vamos a relajarlo un poquito, ¿no? Vamos a tomar caminitos. Con esto podemos dar el C-conjunto generado por U, las mismas hipótesis. Pues aquí nada más estamos tomando pues los caminos, los morfismos de X a Y. Un poquito más chiquito, ¿no? Pues sí. El generado es un C subconjunto de la órbita. Pero estas no siempre coinciden. Otra vez, si tomamos a nuestro amigo el Carcaj, tomamos los inescindibles. Y tomamos, pues, a dónde va a parar el Y, al unipuntual. De Y en X no hay morfismos. Entonces, pues, el generado por el 1, evaluado en X, es vacío. Pero sí hay una preimagen, que de hecho, pues, es todo el conjunto dominio. Pues esto ya nos dice, al menos que es no vacío, y que aquí ya no coinciden las nociones. La pregunta es, ¿cuándo coinciden? Vamos para allá. Un teorema que surgió, de hecho, para mi tesis de maestría, que pues es aquí donde caracterizamos a los inescindibles en términos de las órbitas. Vamos a decir que son equivalentes, que omega un C conjunto es inescindible, que para todo objeto de la categoría y todo elemento U en omega de X, pues estos dos C conjuntos coinciden. Y esto pasa si solo si existe un objeto en la categoría y un elemento en U en omega de X, tales que pues estos dos coinciden. Y de hecho tenemos un teorema parecido para los simples, nada más que pues él existe, este ya no es equivalente. Omega es un conjunto simple, si solo sí, para todo objeto X de la categoría y todo U elemento en omega de X. El generado, aquí es el generado, de U coincide con el C conjunto. Y bueno, dos definiciones que son indispensables para este trabajo y de hecho, pues, el título lo dice, ¿no? De tipo finito.
Vamos a decir que una categoría finita es de tipo finito si salvo isomorfismo hay un número finito de inescindibles. Y vamos a decir que una categoría semisimple, como en alguna otra noción de semisimple, si todo ese conjunto es isomorfo a una unión disjunta finita de simples. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan estos dos, porque no se ve como que haya alguna relación entre estos dos. Y bueno, ¿por qué aquí pedimos finito de inescindibles? Pues porque de simples siempre hay un número finito. Salvo isomorfismo, claro. Para la prueba de esto, pues nos ayuda este funtor de Yoneda. Llegan a un simple y pues ahí se dan ciertas igualdades, bla, bla, bla. Ok. Me voy a regresar un poquito a la teoría de G conjuntos. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos un conjunto X y tenemos G y H dos grupos. Ya sabemos que G puede actuar en el conjunto X. Pero ¿qué pasa? Por un lado. Pero ¿qué pasa si hacemos actuar al otro grupo del otro lado? De tal forma que estas dos acciones sean compatibles. A este se le llama un GH biconjunto. Trasladamos esta idea para categorías. Tomamos C de dos categorías y un C de biconjunto va a ser un bifuntor de este estilo. Va a ser un C cruz de opuesta conjunto. En la opuesta porque pues es como la acción derecha, ¿no? Y bueno, otra vez abuso de notación como al inicio. Tomamos un U en este conjunto, morfismos alfa en C, beta en D, de donde a donde tengan que ser. Y pues vamos a estar denotando de esta forma al U con el alfa por la izquierda, porque C por la izquierda, y beta por la derecha, porque beta en D por la derecha. Aquí también tenemos operaciones, al igual que aquí. Tenemos una unión disjunta, funciona de la misma forma que para C conjuntos, que para G conjuntos. El producto es diferente, que de hecho aquí es la composición. Producto-composición. A veces le decimos producto, a veces composición. Y no hay pierde. Tomamos omega, un C de biconjunto, psi, un D biconjunto. Vamos a definir su producto de esta forma, con la D aquí señalando pues que es por donde se compone. Va a ser un C biconjunto que en objetos va a estar dado de esta forma. Muy fea, pero funciona. Y pues esta relación de equivalencia se define como sigue. Y de hecho se define, ahí es donde empezamos a usar las caminatas, donde se nos facilitó el uso de las caminatas. Tomamos una parejita en este conjunto, otra parejita en este otro. Noten que aquí el Y y Y'. Vamos a decir que estas dos parejitas están relacionadas y solo si existe una caminata entre el Y y el Y', de tal forma que pasa esto. Porque, pues, estos se ven bonitos cuando estos dos son morfismos. Pero ¿qué pasa cuando son caminatas? Vamos a usar el mismo abuso de notación. Estos dos van a ser conjuntos. Entonces, pues U va a estar en este conjunto y V va a estar en este otro. Tipo producto tensorial, como si pasara de un lado a otro el morfismo. Con esto podemos definir la categoría de biconjuntos igual, aquí en grupo se puede hacer. Pero pues ahorita, nada más para categorías. Vamos a definir la categoría de biconjuntos como sigue. Uno pensaría que es natural poner a los biconjuntos como objetos, pero no. Los objetos van a ser las categorías finitas. Y los morfismos, pues vamos a tomar el grupo de Burnside de esta categoría, el grupo de Burnside. Y estos van a ser el OM de CAD. Lo estamos tomando al revés como para que respete la composición por la izquierda.
justo la composición va a estar inducida por la composición que les definí, la de biconjuntos. Y bueno, las identidades van a ser los ohms. Nada más que aquí otra vez al revés para respetar que la composición sea por la izquierda. Está medio rara esta categoría, pero está muy bonita, sinceramente. Ahora, a partir de funtores, porque pues a final de cuentas estamos trabajando con funtores, podemos definir biconjuntos. De esta forma, gracias a los ohms. Pues sí, de C a E tenemos un funtor F, de D a E tenemos un funtor G. Hay que usarlos, evaluando, y el ohm va a estar tomado en E. Con esto, pues si estos dos son especiales, como por ejemplo, si tomamos de una subcategoría de C y tomamos el funtor de inclusión de D a C, pues vamos a tener estos dos biconjuntos. A este lo vamos a llamar la restricción y a este la inducción. Para simplificar la notación vamos a quitar el funtor. Una observación bastante importante es la siguiente, que todo ese conjunto se puede ver como un biconjunto. Nada más tapando aquí la segunda entrada con la categoría con un único punto, un único objeto y un único morfismo, que es la identidad. Y pues esta es la asociación. A final de cuentas es un conjunto. Y bueno, regresando a la restricción y a la inducción como funtor, vamos a dar funtores entre dz y cz, otra vez con de una subcategoría de C. Son la restricción y la inducción. Pues son eso. Porque sí, aquí estamos restringiendo la acción y aquí estamos induciendo la acción. Ok. Pues aquí ya vamos con lo fuerte, con el trabajo que nos salió. Si recuerdan estos funtores, estos son adjuntos, lo cual lo hace muy bonito. Y de hecho, sí, tengo tiempo, entonces vamos a dar la adjunción. A ver. A mi asesor no le gusta que lo ponga así, pero aquí sí es necesario porque hay que hacer la distinción entre C y D. De hecho, nada más pondría NAT. Vamos de aquí para acá. Vamos a tomar alfa y beta, esas cosas. Ok. Si tomamos un objeto X en D, pues en realidad aquí nos tomamos una transformación natural del I de omega psi, pues alfa de eta, esta es una transformación natural. ¿Cuál es su componente en X? Pues para empezar, esto tiene que ir de omega de X en ¿qué? Sí, de X. Es la restricción. Realmente es la restricción. Ahora, ¿qué pasa si tomo, si tomo un A aquí? Pues a este lo mandamos, pues a lo único que se podría mandar. Tal vez no a lo único, pero a lo más natural. Lo más natural. ¿Qué les digo? Y del otro lado, si tomamos un objeto Y en C y tomamos a alguien aquí, ¿quién es beta? Otra vez, es una transformación natural.
que va de I de aquí en Y en esta cosa. Bueno, aquí son clases, ¿no? Bueno, de alguna forma, hay clases ahí metidas. Aquí es un poco más claro. Ajá. Si tomamos una clase aquí, llamémosla así, ¿a dónde nos va a parar? Esta cosa. Y bueno, o sea, esto está bien definido, ¿no? Porque, pues, A está tomado, una clase, bla, bla, bla. Tecnicismos. Muy importantes, por cierto. Sí, no los hago de menos. Esa es la función. Se puede ver que cumple todo lo que tiene que cumplir. Corolario de esto es que, pues para cada D conjunto omega, con D una subcategoría de una categoría C, pues existe una transformación natural de este estilo que actúa de esta forma. En realidad, es la unidad de esa función. Por eso es un corolario. Y ahora sí, la observación que hace posible todo esto. Vamos a estar trabajando con grupoides. Y pues recordemos la motivación, desenlazados. Todo grupoide finito conexo es equivalente al desenlazado de un único grupo finito. ¿Por qué es importante esto? El último teorema se los dice, pero ahorita vamos con lemitas muy técnicos, de verdad. Tomamos X y Y, dos objetos en una categoría, no necesariamente distintos. No importa realmente eso. Y de esta subcategoría, nuestro amigo el carcaja, el que nos arruina todo. Pero de tal forma que justo el alfa no es un isomorfismo en la categoría grande. Sin pérdida de generalidad, pues vamos a suponer que no es una retracción y vamos a definir esta caminata. Las caminatas son útiles. Y pues pasa esto es vacío. Lo que sea que signifique este lema, es muy técnico, sí, pero es el que nos hace la magia para el teorema principal. Otro lema, otra vez las mismas hipótesis, tomamos la misma subcategoría y tomamos sus inescindibles. Entonces, pues va a existir una transformación natural de este en este, como que le suena a un corolario que acabo de dar, ¿no? Que es inyectivo en cada componente. Aquí, pues la magia es que es inyectivo en cada componente. Con estos dos lemas y con esta misma observación. El teorema principal es este. Tomamos C una categoría finita, conexa, y van a ser equivalentes. Que la categoría semisimple, que es de tipo finito, que se da esta igualdad entre el generado y la órbita, que el anillo de Burnside es de rango finito, y la sorpresa que nos llevamos es que la categoría es un grupoide. Grata y a la vez, ¿no? Porque eso significa que los Burnside que vienen de grupos son los únicos de rango finito. Entonces, pues todos los demás van a ser un monstruo muy gigante. Ya vieron el del carcaj, y es un carcaj muy simple. Y es un monstruo su anillo de Burnside. Entonces, pues de aquí surgen un poco más de preguntas. Si hay algo dentro del Burnside de la categoría que sea de rango finito. Y pues también, ¿qué tanto nos puede decir el anillo de Burnside de la categoría? Y pues realmente en eso estamos trabajando actualmente. Y pues
Como creo que todavía tengo tiempo, voy a hacer la misma magia que mi asesor, les voy a explicar la bibliografía. Libro básico de álgebra para nosotros. Este Bisect Functors for Finite Groups, pues es como nuestra Biblia para grupos finitos. Este es nuestro preprint. Ay, si lo quieren checar. Otro libro básico de categorías. Usamos algunas cosas de mi tesis de maestría. Y pues la primera mente que pensó esto pues fue Peter Webb. Aquí está su preprint de futuros de biconjuntos para categorías. Y pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas para Ixchel? De lo que aparece del lado derecho parece como si tuvieras una especie de reciprocidad de Frobenius, ¿no? Realmente. O sea, las pruebas que hay de teoría de representaciones de eso involucran escoger caracteres, una base, digamos, y todavía un producto interior, o al menos la que yo sé. ¿Esto te da alguna prueba natural, digamos, de No lo eso, hemos la visto, categoría? no lo hemos explorado, pero es una pregunta interesante. Y bueno, el último comentario de las categorías que te quedan, también categorías de Maki o de Bonsai para grupos infinitos son así, ¿no? A veces es un hecho pues, que tienes que lidiar con cosas que no sean finitamente generadas, no neterianas, etcétera, ¿no? No sería yo tan pesimista de eso, ¿no? O sea, yo creo que hay otro tipo de herramientas que les podrán ayudar a entenderlos, ¿no? Sí, y de hecho esa es una cuestión que también nos planteó el doctor Daniel Juan en mi candidatura. Así que yo creo que es una buena opción para explorar también. ¿Alguien más? Bueno, no sé si lo dijiste antes, pero llegué tarde. ¿Qué es un grupo entrelazado? Me parece. Okay. ¿Sí no lo dijiste? Si tomamos un grupo finito, se le puede asociar una categoría. Con un único objeto, todos los morfismos, los objetos, los elementos del grupo, bla, bla, bla. Ese es el desenlazado de un grupo. Solo visto como sí, grupo con un elemento. Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Puedes repetir por qué era que tomabas grupos finitos? ¿Por qué era...? Porque si no, no es un conjunto, para empezar. Puede ser muy grande. Ok. ¿Alguien más? Entonces agradecemos de nuevo, Ixchel. Gracias. Y les agradecemos que compartan y sigan la página para poder realizar estas actividades de intercambio de becarios con más de ustedes que también están aquí y poder mandar y traer a más personas. Atrás hay café y galletas para que quiera quedarse a platicar un poco. Gracias. Sí, vayan a Morelia.